¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Tratamos de construir un mejor país cada día porque es el único que tenemos. Algunos tienen varios, pero tienen hasta países vecinos algunos. Y andan buscando otros también, por ahí. Pero bien, hay que huyan los que deben. Los que no debemos, aquí estamos. Y vamos a estar de frente siempre. Felicidades a todos los niños. Qué triste, ¿verdad? También este día, no sé si felicitar, no sé si un día de regocijo, de celebrar, o es, ahorita venía ahí por esos semáforos que uno se vuelve tan insensible de ver a esas escenas a diario, porque eso es lo que lo vuelve a uno es insensible, y ese es el gran temor que uno debe tener como ser humano, volverse insensible ante las necesidades y la solidaridad humana. Entonces a uno están aquellos niños queriendo limpiar el parabrisas a uno, y uno hasta pone el parabrisas para decirles que no. Y entonces como quien dice, para que lo vea, aquí estoy, óigame, ¿qué hacen estados por mí? Y el derecho a la educación, no, el derecho al trabajo, niños trabajando en las calles, gente que los explota. Pero bien, es que ese no es el tema, pero es que también causa indignación e impotencia muchas veces. Tanta plata que se han hueviado los políticos, usted. Y no pueden dejar una partidita, así algo para los niños. Para los de ellos sí los dejan, porque los mandan a escuelas privadas, los mandan al exterior y todo, pero para esa cantidad de niños que están en las calles, no. Pero bien, vamos a quitar un poco, yo no sé si me excedí un poco. Pues, buenas tardes, abogada, gracias por venir acá. Buenas tardes, don Carlos, buenas tardes a toda su audiencia también. Yo sí tengo que felicitar a la niñez, sí, en materia general. Creo que el sentimiento que nosotros tuvimos cuando éramos niños no lo podemos perder. Es que no hay que perder niñez eso. Acumulada o niñez viva, ¿verdad? Creo que hay que celebrar al final el Día de los Niños. Al final son el futuro de nuestra sociedad, son el futuro de lo que vamos a hacer como hondureños. Entiendo y comprendo su análisis en realidad, sobre todo cuando miramos esos niños en la calle o miramos niños sin padres, huérfanos o que están en orfanatos, que los orfanatos son señalados, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un sentimiento de niñez que siempre debemos de mantenerlo vivo y que debemos de celebrarlo, ¿verdad? Desde nuestras trincheras, pero tenemos que celebrarlo. Pero mire, ver los políticos aprovecharse el Día del Niño, eso es justo. Es que eso ya es otro tema. No, es que eso es parte de la misma realidad que vivimos. Es parte de la Navidad, es parte del análisis, es parte de las críticas constructivas que tenemos que desarrollar como hondureños, como ciudadanos, no solamente como representantes de alguna organización en particular, y de manera definitiva tenemos que señalárselos a los políticos. Tenemos que criticar ese clientelismo político de manera rotunda, pero no por esos políticos voy a dejar de celebrar el Día del Niño a los niños que nos rodean, ¿verdad? No solamente en nuestra familia, no solamente en nuestro ambiente, sino que también entonces en aquellos que nos rodean en nuestro diario vivir. Bueno, ya me cambió ya por lo menos me calmó un poco, porque es que causa indignación realmente. O sea, no, yo le entiendo y me uno a su indignación de manera definitiva. Pero no, los niños no tienen la culpa de los malos políticos que tenemos. No, es que yo nunca me refería a los niños, o sea, en el sentido de que los niños tienen la culpa de estar pidiendo allá, sino que más bien es visibilizándose, o sea. Pero sí me indigna de que alguien venga y los explote, porque les cobran. Claro. Tienen una tarifa, ¿me has dado cuenta? Tienen una tarifa. Y ahí es el Estado. ¿Y el Estado?
se conforman por políticos, estoy de acuerdo. Sí, pero y toda la plata que el los Estado políticos tiene que garantizar en realidad muchos derechos fundamentales de la niñez. Tenemos que seguir exigiéndole a nuestro gobierno, ¿verdad? No solamente a los anteriores, a todos los que siguen, no solamente un tema de educación, sino que también un tema de abrigo, un tema de bienestar. Hasta los juguetes son derechos para los niños también, precisamente porque es parte de su crecimiento psicosocial, por así decirlo, ¿verdad? Y es fundamental tener una niñez realmente, para tener jóvenes activos, para tener adultos activos, tienen que tener excelentes principios en sus primeros años de vida. Si en esos primeros años de vida lo que ven es sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza, sentimientos de pobreza, por supuesto es lo que vamos a tener en un futuro, y no es lo que necesitamos para nuestro país, no es lo que queremos. Creo que cada vez que pensamos también en nuestros propios niños, no es lo que queremos para nuestros niños, y por eso luchamos en el día a día, y creo que debemos de exigiendo al Estado entonces las políticas más básicas, pero todo de calidad, no por ser no por pertenecer a un estrato social bajo significa entonces que debe de dárselo lo mínimo posible. Es que se queden promesas, los políticos siempre prometen, o sea, y ¿cuánto han prometido para la niñez? ¿Cuánta niñez está sin educación? O sea, ¿cuál es el reclamo al final? O sea, ¿cuántas escuelas no tienen conectividad? ¿Cuántas escuelas están o sea, cuánta deserción hay de niños que van a trabajar? O sea, sí. ¿Cuántos niños son violados, o sea, de sus derechos? O sea, no, es que no quiero entrar en esto porque no es ese el tema, sino que, pero es que... Pero es parte del papel del día a día, ¿verdad? Del papel de lo que la sociedad civil trata de luchar en su día a día, y no lo digo de FOPRIDE de manera directa, sino que muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema niñez, que trabajan en el tema juventud, precisamente por lo delicado que está la situación con la niñez. Bueno, Coiproden es quien maneja más el tema, ¿verdad? Sí, de manera fíjense, perdón, la voy a interrumpir, porque sí, en realidad es parte del tema, porque es las organizaciones de la sociedad civil frente a las políticas del Estado y frente a la clase política. O sea, y esto abarca la niñez. Por supuesto. ¿Cierto? Si bien es cierto, no es FOPRIDE, que es la organización que usted rectora, que usted dirige como directora ejecutiva de FOPRIDE, pero y que agrupa que 72 organizaciones de la sociedad civil. 72. 72, sí, 72. Y se imagina, o sea, también tenemos creo que Wilmer Vázquez ha dado unas declaraciones hoy precisamente, y ha estado, no sé, me pareció que estaba felicitando a la presidenta, no sé qué habrá hecho la presidenta de algo bueno, por lo menos hoy para lo del Día del Niño. Tenemos las declaraciones de don Wilmer Vázquez ahí, producción. Sí, vamos, veámosla pues. En estudios, en este momento me encuentro con el director ejecutivo de Coiproden, quien nos va a compartir sus valoraciones sobre esta nueva política de primera infancia, niñez y adolescencia que fue aprobada el día de ayer en Consejo de Ministros con la presidenta Xiomara Castro. Bueno, estamos contentos con la decisión que se tomó el día de ayer por parte de la presidenta de la República en Consejo de Ministros de la aprobación de la primera política de primera infancia, niñez y adolescencia. Este es un resultado para nosotros histórico, ya que representa la oportunidad para que tanto la nueva Secretaría de Estado en los despachos de niñez y adolescencia y el Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez tengan una agenda mucho más clara a seguir en función de las principales problemáticas que enfrenta la niñez y la adolescencia y la respuesta integral que debe de dar el Estado de Honduras. Estábamos viendo que mencionaban que una política sin un presupuesto eficaz que se pueda apoyar
no beneficia. El día de ayer, al aprobar esta política pública, sin duda pasó por un análisis de impacto fiscal que hace la Secretaría de Finanzas. Y con este análisis de impacto fiscal es que el Consejo de Ministros ha aprobado esta política pública. Esto quiere decir entonces que la política está siendo transversalizada con el presupuesto general de la República y también con el rol que debe de asumir todas las instituciones que forman parte del sistema integral de garantías de derecho. Esa es la oportunidad que se tiene histórica para que los planes, proyectos y programas de cada institución del Estado puedan alinearse en función de los objetivos estratégicos que nueva política pública y que de esa forma la respuesta que pueda dar la institucionalidad, además de ser integral, pueda tener un impacto y resultados más allá de lo esperado con la implementación de la misma y poder revertir los indicadores negativos que hemos tenido acumulados en los últimos años en contra de la niñez y la adolescencia hondureña. Para finalizar, ¿qué reflexiones para hoy, 10 de septiembre, ha llegado COIPRODEN después de ver el aumento de casos de abuso sexual infantil, de niños que migran, de niños que están fuera del sistema de educación hasta para lo que va de 2024? Bueno, difícil un 10 de septiembre celebrar. Es un día para conmemorar. Es un día para hacer el llamado a la institucionalidad del Estado, para que haya obligatoriedad política con la implementación de políticas de Estado, la focalización de inversión con enfoque de derecho, pero lo más importante, que los servidores públicos entiendan que debe de prevalecer, se debe de priorizar en la agenda de cualquier institución del Estado y se debe de colocar también desde la Presidencia de la República, desde el Congreso Nacional, desde el Poder Judicial, a la niñez y la adolescencia como la prioridad, como parte de la respuesta que debe de dar el Estado y sobre todo donde prevalezca el interés superior del niño. Con estas valoraciones vuelvo con ustedes a estudios. Agradecemos a Wilmer Vázquez, director ejecutivo de COIPRODEN. Vuelvo con ustedes. Bien, enhorabuena. Enhorabuena porque se aprobó esto y ojalá que sea vinculante y que suelten el billete también para llevar a cabo esto, porque si no se va a quedar en papel mojado. Bueno, yo creo que es parte de las lecciones aprendidas que han tenido las organizaciones que integran COIPRODEN y COIPRODEN mismo, ¿verdad? Es decir, una política pública no es eficiente si no se le incorpora presupuesto y no se está consciente dentro de las distintas instituciones que se vinculan a esa política pública de que deben de apostar por lo que está en la política, pero sobre todo deben implementar las acciones y las acciones se implementan lógicamente con dinero. Y no hablo solamente de dinero por hablar, es decir, porque se ocupa de un equipo, porque se ocupa de un recurso humano, porque se ocupan de capacidades técnicas, porque se ocupan de desarrollar actividades, por supuesto, y todo genera costo, ¿verdad? Entonces, por eso, lógicamente, requiere de un presupuesto para poder ejecutarlo de la forma más adecuada. Así que creo que es un paso de entender lo que es una política pública realmente efectiva. Creo que COIPRODEN ha hecho un buen trabajo en la coyuntura política que se está desarrollando. Puede verse vernáculo, pueden criticarlo entonces desde ese punto de vista, pero en realidad yo creo que al final es el objetivo. Hay alguien que me dice, las pequeñas victorias hay que celebrarlas como grandes victorias, ¿verdad? Así precisamente por las grandes tempestades en que vivimos. No solamente por eso, sino que lo que cuesta trabajar y lo que cuesta conseguir una voluntad política que realmente esté animando para que las cosas puedan avanzar de manera efectiva. Enhorabuena para Wilmer Vázquez. Enhorabuena, sí, totalmente de acuerdo, pero sobre todo entonces esperemos que la implementación de esa política pública le queda mucho más trabajo en realidad a COIPRODEN y a Wilmer como director sobre todo, ¿verdad? Precisamente para estar detrás de todas las secretarías de Estado para que cumplan entonces con lo que dice la política, pero sobre todo entonces para que prioricen, tal como lo dijo él en sus palabras, para que prioricen a la niñez y adolescencia desde todos los ámbitos. Pero imagínense qué interesante y qué incidencia ha tenido COIPRODEN, o sea, ¿qué incidencia tiene FOPRIDE y las organizaciones de FOPRIDE con el Estado, o sea, con el gobierno? Bueno, ¿dónde han tenido incidencia ustedes de este tipo o de otro tipo? Porque vemos organizaciones no gubernamentales como ASJ, CNA y otras que se mencionan por ahí que más bien lo que han hecho
es un choque contra el gobierno por hacer señalamientos diferentes. Bueno, yo creo que hay que ver diversas perspectivas, ¿verdad? Sí. COIPRODEN es una red precisamente formada por organizaciones que mantienen el tema de niñez y adolescencia en la luz pública, ¿verdad? Precisamente incidiendo y exigiendo lo que toca y desarrollando actividades para el bienestar de niñas y niños. Hay grandes organizaciones como Child Fund, que pertenece a FOPRIDE también, como Visión Mundial, por ejemplo. Organizaciones afiliadas que trabajan en el tema niñez y que hay que felicitarlos, por supuesto. FOPRIDE incide más que todo, sobre todo por los derechos del sector, es decir, por los derechos de las organizaciones de sociedad civil, por los derechos de la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de pensamiento, derecho de reunión pacífica, que es parte fundamental del tema del espacio cívico, correcto. Son los conceptos básicos para poder conformar un espacio cívico realmente efectivo, para poder decir entonces que es un pilar fundamental, no solamente para exigir nuestros derechos que ya están plasmados en las constituciones de la República, en la Constitución de la República, no solamente de Honduras, sino que de diversos países, por supuesto, pero enfocándonos en FOPRIDE es precisamente para velar por ese espacio cívico, para velar por los derechos, para tratar de apoyar a las organizaciones en algunos problemas e incidir con diferentes actores sociales, pensando en ese derecho de asociación que todos tenemos. Estamos incidiendo con el gobierno de alguna u otra forma para poder apoyar entonces a organizaciones de sociedad civil. Nos estamos enfocando más en eso en este momento, generando procesos de diálogo sobre el sector. A veces creo que es difícil también entendernos como sector, como organizaciones no gubernamentales de desarrollo, porque en muchas ocasiones los beneficiarios piensan que podemos actuar igual que el gobierno y eso no es así, sino que nosotros incidimos para poder generar tomas de decisiones realmente alineadas no solamente con nuestra norma jurídica, sino que sobre todo con el pensamiento, la ideología de las diferentes regiones en los distintos países. Y las integrantes de FOPRIDE pues trabajan distintos temas, desde niñez, adolescencia, por ejemplo, medio ambiente, cambio climático, gobernabilidad, democracia, transparencia, rendición de cuentas, hasta parte comunitaria, por ejemplo, y hay de todo tipo, microfinancieras, por ejemplo, también. Y hay desde organizaciones internacionales hasta organizaciones muy locales que trabajan o que integran, mejor dicho, la Federación de Organizaciones. ¿Y qué tal, cómo ha sido la relación? ¿Cómo es la relación con el gobierno hasta el momento, precisamente cuando se habla de esos espacios cívicos? De cuando se han visto que se han querido detener manifestaciones en algunos sectores, cuando vienen hay una narrativa en contra de medios de comunicación que dicen que votan las democracias, porque todo eso es reducción de espacios cívicos, o sea, todo eso. Entonces, ¿cómo se está viendo toda esta situación, este análisis? Complejo, ¿verdad? Es decir, los espacios de participación de manera general se han reducido. Hemos tenido espacios de diálogo sobre algunos temas muy puntuales con gobierno, no al público general, sino que hemos dialogado sobre algunos temas muy puntuales. Sin embargo, también nos han irrespetado la libertad de expresión, igual que a medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, cuando sale a la luz pública un pronunciamiento de FOPRIDE defendiendo el espacio cívico, defendiendo la participación ciudadana, por supuesto que hemos encontrado entonces algunos mensajes que no necesariamente vienen de la ciudadanía misma, sino que desde otros espacios. Por supuesto que hemos sido amenazados, por supuesto que nos han vinculado con entonces otras organizaciones emblemáticas, ¿verdad? Precisamente porque somos parte o son parte de la federación, precisamente porque hemos luchado realmente porque se dialogó con gobiernos anteriores sobre la ley de ONGDs, por ejemplo.
FOPRID impulsó la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, FOPRID impulsó la política de descentralización, por ejemplo, impulsó el tema de modernización y han sacado inclusive hasta videos entonces de que estuvimos con los gobiernos anteriores, más no con este, pero es que no ha existido un espacio entonces para poder dialogar de manera amena y de manera efectiva y poder lograr algunos cambios. Sí hay funcionarios muy buenos con los cuales nos hemos acercado, nos han abierto las puertas, sobre todo en aquellas instituciones en las que realmente influyen directamente con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y que por supuesto entonces nos hemos puesto a las órdenes e igual esas unidades para poder trabajar de la mano con las organizaciones de sociedad civil. Fíjese que es interesante lo que plantea usted, principalmente cuando dice que se reunieron con algunos gobiernos, porque eso es parte de la sociedad civil. O sea, es que nuestro papel es reunirnos con todo, ¿verdad? Exacto, es decir, la ciudadanía toma una decisión de quién es de quiénes son los próximos gobernantes y por supuesto para poder generar cambios tenemos que dialogar con los tomadores de decisiones, los funcionarios que están en el gobierno, ¿verdad? Hay funcionarios que han cerrado puertas, no solamente a FOPRIDE, sino que a varias organizaciones de sociedad civil, por supuesto, en distintos gobiernos, no estoy diciendo de ni de los anteriores. Le voy a hacer una pregunta, le voy a interrumpir. ¿Por qué ocurre ese fenómeno si son cargos de elección popular, son cargos de que uno mismo los pone ahí y después se cierran los espacios? Bueno, nuestras únicas conclusiones es el poder, ¿verdad? Pero la verdad es que como no he estado en esos espacios es difícil. Además, recuerde que llegan muchos pidiendo favores, ¿verdad? No necesariamente que van con las órdenes directas de las cabezas, sino que dicen que dijo aquel, dijo. Exactamente, ¿verdad? Ajá. Entonces es complejo. Además, el funcionario con los que tenemos que dialogar, que no son funcionarios de cargo de elección popular, por ejemplo, se deben a su jefe, ¿verdad? Se deben a personas que políticamente están puestas en eso y por supuesto están cuidando su trabajo, su papel, sus líneas o sus propias ideologías también, sus propias defensas, porque cuando pertenecen a un partido político también deberían entonces de defender entonces sus propias ideologías. Y en la inmadurez política que tenemos, y aquí hablo de todos los sectores, no solamente de los partidos políticos de vernácula como tal, es difícil separar entonces el tema político partidario de la política general que debería de manejar un Estado precisamente para poder buscar el bienestar socioeconómico de nuestra sociedad hondureña. Una vez que son nombrados, que tienen un contrato temporal, que son nombrados por acuerdo, que son juramentados por la presidenta o por el secretario de Gobernación o por aquel funcionario que corresponde o por el mismo Congreso Nacional. Son pocos los funcionarios que se quitan la camisa del partido político y realmente asumen su papel de funcionario y trabajan basado en lo que la ley ya establece de cuáles son sus funciones como tal. Sí hay funcionarios que lo han hecho y tengo de repente algún par de nombres, pero no quiero herir susceptibilidades, pero no es fácil encontrarlos. A veces pareciera que primero está el partido o la persona que lo puso antes que sus funciones mismas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que separar una vez que son funcionarios. ¿Y el país? Bueno, es que si estuvieran en sus funciones estaríamos hablando que están defendiendo el país, que estarían defendiendo el Estado democrático de derecho, ¿verdad? Pero los intereses, anteponer los intereses, o sea, los intereses del país por intereses partidarios, parece que es más importante, o sea. Por supuesto.
¿cierto? Pero entonces cuando hablo que se quiten la camiseta de partido es precisamente porque debemos de pensar en una institucionalidad fuerte, en una institucionalidad pública, en una secretaría de Estado realmente fortalecidas, porque tengo funcionarios capaces, sin importar cuántas veces cambien los gobiernos, si cada 4 años tengo que volver a empezar. Entonces con una institución pública es realmente complejo tener instituciones fortalecidas. Si tengo que pensar primero en un partido político antes que en la institucionalidad en sí misma, en el Estado en sí, es difícil entonces decir que realmente vamos a desarrollar políticas públicas efectivas en lo largo de los años. Increíblemente, hablando con otras personas, estaban diciendo, ¿verdad? Es decir, Sí. En los 40 años de la democracia siguen prometiendo lo mismo, y seguramente en este año que viene ya netamente político, ¿verdad? Que a veces hasta se olvidan de sus trabajos. Seguro nos van a hacer, seguro nos van a repetir las mismas promesas de campaña: educación, salud y trabajo. Y seguridad. No, porque está en un estado de sitio, un estado de excepción. Pero son las 4 promesas de campaña que siempre nos han prometido. La seguridad se unió en los últimos años, ¿verdad? Sí, pero era más un tema de salud, educación y trabajo. Desde que inició en la época Y hace creo 40 que años. todavía lo del trabajo, fíjese que creo que prevalece, ¿va? O sea, la falta de empleo es terrible en el país. Bueno, pero la calidad educativa también, y la Bueno, calidad de pero salud no. también. O sea, Pero lo que pasa es que con lo mismo. todo se entrelaza, ¿va? Es una problemática que se entrelaza, o sea, como padre Un de círculo. familia, o sea, cómo manda a su hijo si prefiere llevárselo a trabajar. O sea, es complejo. ¿Y cómo trabajo si no gozo de salud? Y son problemas atávicos, o sea, son problemas que vienen. Mire, la embajadora de los Estados Unidos también se unió a las felicitaciones suyas del Día del Niño. Vamos a ver qué fue lo que dijo para el Día del Niño. Ya, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo la embajadora. Mire, dice, buenas relaciones con Estados Unidos en la celebración del Día del Niño en Honduras. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dow, destacó la excelente relación entre ambos países durante un evento en Roatán. Dow enfatizó el compromiso de Estados Unidos con los programas de prevención de violencia en las comunidades, señalando que la violencia es una preocupación clave, tanto en Honduras como en la isla turística. Aunque fue consultada sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, que es lo que hablaba usted de las promesas, ya a ver si alguien va a tomar esa bandera, creo, de repente, porque no sé si va a venir o no va a venir, pero me lo va a decir usted después de esta breve pausa. Indicó que el tema debe ser abordado con la ONU y el gobierno hondureño. La embajadora concluyó felicitando a los niños de Honduras y subrayó la importancia de fortalecer los programas para asegurar un entorno seguro y de confianza en las comunidades. Cabal, ¿no? Se llama. Seguridad, educación, transparencia y trabajo. Sí. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, continuamos el diálogo con la abogada Melissa Elvir, directora ejecutiva de FOPRIDE. Se ha dicho de que andan mire, no sé, la vez pasada hablábamos con el ministro de Gobernación y se comprometió de que iba a venir una entrevista, pero como que le tiene miedo. Aquí queremos traer gente de todos los sectores porque tratamos de buscar un balance y un equilibrio, pero no, los funcionarios de gobierno huyen así. Mire, don Tomás Vaquero dijo en algún momento que estaban depurando esas ONG y que había más de 5,000 ONGs que estaban bajo, sin personalidad jurídica
Y yo no sé, ahora hay denuncias de ONGs que se andan dedicando a repartir dinero y que las están utilizando políticamente. No sabemos si usted tiene algún conocimiento sobre esto, pero al retorno. Continuamos el diálogo con la abogada Melissa Elvir, directora ejecutiva de FOPRIDE. Bueno, sobre esas preguntas que quedaron en el tintero, cierto, de eso se denunciaron de algunas ONG que se estaban creando ahí. No sé si son de las mismas, son creadas o son de las mismas 5,000 que me dijo don Tomás Vaquero en algún momento, o son nuevas ONGs ligadas a otros intereses o a otros sectores. Yo creo que hay una frase, ¿verdad?, que dice, famosa: manzanas podridas siempre vamos a encontrar, o en el rebaño del Señor siempre vamos a encontrar aquellos personajes que quieren maldad. Y creo que el sector de organizaciones no gubernamentales de desarrollo como tal no es la excepción. Ya en varios casos han vinculado a algunas organizaciones, por ejemplo, que fueron creadas por políticos y que son manipuladas por políticos precisamente para poder generar no solamente un tema de clientelismo político, sino que para poder generar casos de corrupción realmente emblemáticos. Y creo que la Maxi sacó algún par de casos de esos procesos. Incluso para lavar activos, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? De ese caso en particular, de lavado de activos, de narcotráfico, no conozco. Sé de casos de corrupción, por ejemplo. Creo que la Maxi sacó aquella famosa red de diputados, si más no recuerdo. En algún momento, cuando trabajé en la Fundación Democracia Sin Fronteras, que generábamos un análisis sobre un monitoreo sobre la veeduría al Congreso Nacional, también se desarrolló un proceso para poder generar una auditoría a los fondos de desarrollo departamental, y desde esa información también la Maxi agarró información para poder rasgar aún más esas tierras, ¿verdad? Y sacar ese famoso caso de la red de diputados. Entonces, por supuesto que conocemos de algunas organizaciones que se han manejado en esos, o que por lo menos en el imaginario está también de que pueden estar en ese marco, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de forma directa algunas organizaciones con el secretario de Estado, Tomás Vaquero, sobre esos temas, porque si más no se recuerda, al inicio de este gobierno decían las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son corruptas, y no es así. Las que trabajamos en el día a día con distintos temas, generamos procesos de auditoría anuales muy constantes, le damos seguimiento a esas auditorías. Cuando manejamos recursos de la cooperación internacional, siempre son monitoreados también por la misma cooperación, y debemos de mantener toda nuestra información financiera al día, precisamente para que en cualquier momento que ellos quieran ir a inspeccionar también sobre esos temas, pues puedan ser inspeccionados. E igual el Estado, tenemos que brindarle información sobre los estados financieros de cada una de las organizaciones y de las actividades que desarrollamos año con año. Todos los años tenemos que presentar información. Por supuesto, en el marco de nuestra libertad de asociación, hay personas que se ponen de acuerdo, forman una organización no gubernamental de desarrollo, una asociación o una fundación, mediante asociación o fundación, que son las dos figuras que maneja la ley. Y hay personas entonces que se unen para dicho propósito, pero que de repente las aguas bajan, ¿verdad? Es decir, su querer desarrollar algunas acciones en pro de una comunidad en particular, pues por supuesto no mantiene el ánimo, sobre todo cuando se tarda 2, 3, 4 años en sacar una personería jurídica de esa organización para poder
desarrollar entonces algunos proyectos, y hay personerías jurídicas que salen y que nunca se ponen en acción, o sea, nunca montan una oficina como tal para poder desarrollar proyectos. Son las famosas de maletín. No necesariamente, porque nunca están en funcionamiento. Se saca Ajá. la personería, pero hasta ahí queda. Pero, o sea, conozco un par de organizaciones que costó tanto sacar su personería jurídica que ahí quedó, dejaron de luchar por ella, pero no es una organización que tiene proyectos y que ejecuta proyectos y todo está en un bolsón, ¿verdad? Como que decían que es de maletín. Sí. Hablaba alguien que decía en broma, no, es que ya no son de maletín, ya son de USB, ¿verdad? Porque todo se maneja electrónicamente, ¿verdad? Entonces es distinto, pero en el marco de los años, entonces, en el mapeo de organizaciones que tiene la Secretaría de Gobernación y Justicia en su página web, dice que hay aproximadamente, estaba sacando el dato, como 17,000 organizaciones de sociedad civil. En temas generales, ahí estamos hablando entre juntas de agua, patronatos, iglesias o asociaciones religiosas. Ahí, sí. La última vez que yo lo vi, que fue más o menos abril o mayo de este año, eran 17,493. Pero de esas solamente eran 5,510 organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Solo de esas 17,000 hay que sacar casi 4,000 que son asociaciones de desarrollo local, que fueron organizaciones que se les dio personería en la época de Maduro, por ejemplo, y que tenían que desarrollarlo bajo ese marco, pero que nunca estuvieron en funcionamiento. Y si hay en funcionamiento son muy pocas, no son las 4,000, por ejemplo, ¿verdad? Hay 3,000 asociaciones 3,500 asociaciones religiosas, 3,000 juntas de agua, más de 1,300 patronatos, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, la ley misma establece que si en un periodo de 2 años no presentan informes de actividades e informes financieros las organizaciones, se empieza el proceso para hacer un cierre de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para cerrar esas personerías jurídicas. Entonces, por supuesto, la Secretaría tiene todo el derecho de desarrollar esos procesos, pero el derecho de asociación no lo pueden coartar, porque es un derecho que ya en la Carta Magna se estipula, es un derecho que todos tenemos, es un derecho de participación ciudadana, es parte de un derecho de participación ciudadana también, y entonces el discurso de vamos a cerrar 2,000 organizaciones no es así, es que están en proceso de revisión 2,000 organizaciones, por ejemplo, precisamente por no rendir cuentas al Estado de lo que han desarrollado y para cumplir con el marco normativo que le manda a la Secretaría de Estado entonces a desarrollar esos análisis. Sin embargo, también hay los recursos necesarios para ponerse al día como organización y que la personería jurídica entonces no vaya a ser cerrada por la Secretaría de Gobernación. Y a veces es mediante esas amenazas que ponemos en orden las cosas, ¿verdad? Y ha cambiado el discurso ese de que las ONG son... Yo creo que le han bajado mucho. Negocio. Yo creo que le han bajado mucho, ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría de las organizaciones no estamos dentro de esa línea. Sino que trabajamos en el marco de incidir para poder tomar mejores decisiones con el Estado, pero para poder trabajar de una forma más efectiva, cumpliendo con nuestra normativa jurídica. ¿Se han reunido? ¿Qué ha dicho el ministro Barquero sobre esto? No, eso fue a principios de año, la verdad. Dijeron que iban a sacar Barquero, sí. Dijeron que iban a sacar un informe, estamos esperando el informe, esperamos. La verdad es que a mí a tiempo me dijo, no le hemos hecho público. Mira, te voy a presentar el informe, espérate que presente el informe, me dice, y estamos pendientes, pero yo creo que va a terminar los 4 años de gobierno y a ver cuándo lo va a presentar el informe. No sé, realmente. Nosotros también seguimos esperando, la verdad. Yo realmente aquí lo he invitado, el otro día lo encontré en un restaurante por ahí, y me dijo, no hay problema, aquí que tome agenda, me dice, como cualquier político, ¿verdad? O sea, ellos que prometen y no cumplen. Pero aquí lo estamos esperando. Vaquero, aquí está el jinete.
Aquí está el jinete selva. el caballo que le tenemos para que se siente y pueda jinetear. Mire, vamos a insertar un comunicado del gobierno porque necesito su opinión en relación a esto, porque también es importante que lo lea, a ver si producción me ayuda a colocarlo ahí. Mire, ese comunicado. El Consejo de Ministros informa al pueblo en general la siguiente resolución: para que conmemorar los 203 años de independencia de Centroamérica y respaldar a la presidenta Iris Xiomara Castro, que se enfrenta a un intento de golpe de Estado por parte de la fuerza ultraconservadora del país y de la injerencia extranjera que busca desestabilizar a Honduras, se invita al pueblo hondureño a movilizarse desde el día sábado 14 de septiembre hacia el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. El sábado 14 de septiembre, desde las 8 a.m. a nivel nacional, nos movilizamos los colectivos, los movimientos sociales, la Resistencia Popular y el Partido Libre al Estado Nacional para participar en el evento político Poder Popular contra el golpe de Estado y en defensa de la autodeterminación de los pueblos. El domingo 15 de septiembre lo dedicaremos a las escuelas y a los colegios a partir de las 6 de la mañana. Se desarrollarán los desfiles desde el Boulevard Suyapa hacia el Estadio Nacional para los actos oficiales por la conmemoración de independencia. Al mediodía se llevará a cabo la cadena nacional de radio y televisión y el discurso oficial de la presidenta. Todo el pueblo de Honduras está invitado a ser parte de esta jornada de 2 días llena de civismo patrio y dignidad popular. Centroamérica conmemora 203 años de independencia, mientras Honduras libra una ardua lucha por su soberanía e independencia. Prohibido olvidar que somos resistencia. ¿Qué piensas sobre esto, abogada? Yo creo que lo principal y parte de lo que planteaba en su plan de gobierno era generar procesos de participación ciudadana. Para que existan procesos de participación ciudadana tiene que existir transparencia y rendición de cuentas. Si alguien realmente ha estado orquestando un golpe de Estado, que para eso hay que tener mucho poder económico y político, deben de empezar a decir quiénes son esas personas ya de forma muy directa, ¿verdad? Es decir, para poder empezar a debatir de manera oportuna. No sé en realidad cómo podría formarse un golpe de Estado en este espacio, en este momento, en estas condiciones, sobre todo porque hay mucha polarización, no solamente en la ciudadanía hondureña desde mucho tiempo atrás, sino que también entre las diferentes fuerzas políticas y las diferentes clases económicas también, y eso genera cuestionamientos muy grandes y solamente nos deja con una figurita de pregunta, ¿verdad? Más que de respuestas. Entonces, en muchos de los comunicados de este gobierno en particular, creo que la estrategia de comunicación nunca fue la más efectiva, precisamente para demostrar no solamente las dificultades que están dentro de este gobierno, sino que sus éxitos, grandes o pequeños, en los cuales toda la ciudadanía debe de conocer y debe de ahondar en el día a día. Pareciera que más bien lo que están haciendo es polarizar aún más a la sociedad hondureña, es generar mayor incertidumbre, y eso es lo que se le cuestiona entonces a este gobierno, ¿verdad? ¿Por qué generar más incertidumbre en vez de generar certeza diciendo que realmente estamos defendiendo un Estado democrático de derecho tal cual se deben de enmarcar en la República, tal cual se debe de enmarcar en Honduras y como país, y qué es lo que queremos en realidad? Sobre todo pensando que los hondureños somos agentes de paz, casi todos, ¿verdad? Y lo que menos queremos son
mayores problemas a los que tenemos que luchar en el día a día para poder llevar el plato de comida a nuestras casas. Fíjese que esto deja un sinsabor ahí, un saborcito. ¿Por qué? Mire que, sí, en serio. Mire, ¿sabe por qué? Fíjese que es que yo estaba viendo un comunicado anterior a este que lo pusieron como falso y que lo vamos a insertar ahí. Y fíjese que no lo estoy viendo que cambie mucho. Lo único que parece que aquel tenía un poco más de detalles y lo declararon, lo pusieron que era falso. Pero no sé si hay producción puede poner los dos comunicados, en uno que lo dicen que es falso y en el otro publican uno que es Consejo de Ministros, y no veo que hay variaciones por cuestiones de semántica, cuestiones de, como dice usted, la falta de comunicación es la que ha fallado, pues. No ha sido la mejor, pero que al final de cuentas es una jornada de 2 días. La única diferencia aquí es que no van a marchar juntos, fíjese, que es primera vez, creo que es un elemento nuevo, que siempre marchaban paralelamente el 15 de septiembre, se armaba un grupo de Libertad y Refundación como partido político, creo que el año pasado todavía lo hicieron. El año pasado, recordemos que inclusive hasta entraron al estadio. Exacto. Más no se acuerda, ¿verdad? Que sí. Mucha gente estaba molesta. Bueno, yo era uno de ellos porque los pobres niños estaban ahí asoleados esperando a que pasara esa marcha, ¿verdad? Para ellos poder hacer el saludo y estaban desde las 6 de la mañana asoleándose para... O sea, yo como madre de familia también me hubiera molestado, claro. Es decir, tener que esperar 1 o 2 horas más para que mi hijo le tocara pasar por el estadio, cuando no es esa la costumbre de generar dentro del 15 de septiembre, ¿verdad? Yo espero que si hacen esa marcha nuevamente de forma paralela, no hagan igual que el año pasado, por ejemplo, donde la gente a veces se molesta precisamente porque se ve una preferencia, en dado caso que se ponga a desfilar en la marcha de los alumnos también, y que respeten el orden de los colegios y que después ellos entren al estadio, ¿verdad? Y que la presidenta los pueda esperar. Pero creo que el respeto a la juventud también es importante en este punto, porque se mezcla la política partidaria nuevamente entonces en elementos de civismo o en elementos de celebrar en realidad un año más de independencia de nuestro país. Sí, aunque para algunos no existe ese término de independencia, ¿va? Porque o es relativo, bueno, pero en realidad que la independencia, la colonia española sí la tuvimos. Exacto. Sí, lo único que se da después del más adelante, ¿va? No exactamente el 15 de septiembre, pero sí es lo que se conmemora, ¿va? Es decir, porque luego está la anexión a México. Mire que ahí están los dos comunicados. Pero uno es del Poder Popular. ¿Verdad? Uno es del Poder Popular y el otro es del Consejo de Ministros. Entonces, mire, el del Poder Popular, Consejo está dirigido. Consejo. Esto lo declararon falso después. Pero si usted ve, el día 15 de septiembre del presente año debemos hacernos presentes en el Estado Nacional a las 6 a.m. para cubrir los espacios asignados por el comité organizador para acompañar y acuerpar a nuestra presidenta. O sea, pero es al Estadio Nacional, o sea, es un puesto. Eso es lo que hacía Juan Orlando Hernández. Llamaba a todos, no eran colectivos, sino que llamaba a todos, o sea, lo organizaban diputados y todo. Ese comité cívico que tenía era del Partido Nacional, para meterle buses de las comunidades y que no le gritaran fuera Joe. Eso era todo, ¿verdad? Y ahora, como se han dado otras cosas en el Estadio Nacional, me imagino que eso es lo que se pretende, pero esto lo declararon falso. O sea, pero si usted ve, mire, allá uno dice el 14 de septiembre también, dice, hay una celebración que el 14 de septiembre se van a reunir
en el Boulevard Morazán para ir al Estadio Nacional Chela Tuclés el próximo sábado 14 de septiembre a partir de las 7 a.m., para lo cual giramos las siguientes instrucciones. Entonces, allá en aquel otro señala que el 14 de septiembre a las 8 de la mañana, solo cambia a las 8 de la mañana, para que lo están viendo a nivel nacional. La narrativa lo declararon falso después, posteriormente, pero en realidad, al final, si usted ve, no es mucho lo que varía. Pues, es decir, lo único que ahí hablan de empleados públicos, que era lo mismo que hacía Juan Orlando, la utilización del empleado público para las marchas, o sea, ¿cierto? ¿O no? Bueno. Al final están utilizando sus impuestos y los míos para desarrollar marchas partidarias dentro de un poder del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí es la crítica desde sociedad civil, por ejemplo, en el sentido de que los recursos del Estado no pueden ser utilizados para política partidaria, no pueden ser utilizados para clientelismo político, ¿verdad? Y eso son de las fuertes críticas que hemos hecho durante muchos años. Y cuando salen estas notas, entonces lo único que nos hacen es seguirnos dando la razón de generar las críticas, ¿verdad? Precisamente porque si se quiere hacer o reforzar en el marco de su propio partido, que reúnan a sus militantes y lo hagan desde su partido político, ¿verdad? Pero no desde una Secretaría de Estado. Eso es lo que uno piensa de forma general, pero son actividades que han utilizado no solamente en el gobierno no solamente en este gobierno, no solamente en los 3 gobiernos anteriores, que lo han utilizado en lo largo de muchos años hacia atrás. Desde ¿verdad? que entramos, de los que nos tocó votar allá por los 80 que amenazan a también. los funcionarios diciéndole que les van a quitar su trabajo y por supuesto su fuente de ingresos y su fuente de llevar comida hacia sus casas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es una amenaza directa hacia una persona natural, una persona que no necesariamente es militante de un partido político, una persona entonces que lo que quiere es en realidad buscar crecer como persona y como familia, por supuesto. Y pasan lista, ¿va? Y fíjese que, mire, lo quitaron, le pusieron falso, está bien, pues. Vamos a quedarnos con la versión azul, o sea, con la versión que estaba ahí, que era directamente la del Consejo de Ministros. Pero una es del Consejo de Ministros y otra es de la Secretaría de Planificación Estratégica de Poder Popular. Entonces no es que son versiones distintas, es que son comunicaciones distintas y la otra pareciera que son las instrucciones de cómo ejecutar lo que viene desde el Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces no... Es que la otra es más específica, ya es de estrategia, correcto, ¿no? Y se le salió de la mano de lo público, por así decirlo, pero es que las redes sociales ahora es más complicado. Es más complicado, manejarlo en generar instrucciones solamente hacia mi partido, por así decirlo. Y lo más fácil es ponerle sello de falso. Bueno, pero difícil creerlo. Difícil creerlo porque imagine que no, y no lo desglosamos, pero fíjese que ahí está bien. O sea, como dice usted, está planteada la estrategia. Pero, como dice usted, la utilización, o sea, la presión que existe en los empleados públicos no es de ahora. Como le digo, yo recuerdo que por eso surgió aquello de 50 peseros, ¿se acuerda? Para ir a las marchas y todo. Y ahora no sé cuánto darán. Realmente no sé cuánto darán. Lo que pasa que es que... Los 50 pesos, el sándwich de mostaza, el tilín, el famoso tilín del Congreso Nacional, por ejemplo. Pero con esa devaluación y esa devaluación de la moneda que están anunciando también algunos economistas por ahí, o ese deslizamiento, entre comillas, me imagino que los 50 pesos ya no son 50 pesos lo que tienen que dar un poco más por la devaluación. Yo espero, porque 50 pesos no me sirven, pero o sea, es complicado porque ya no convencen. No convencen. No creo que convenzan, ¿verdad? Es decir, es complicado que convenzan con esas cantidades. No sé.
Abogada, le agradezco mucho. Yo ya sabía que tenía un compromiso de dejarla que saliera un poco más temprano, pero se volvió tan amena la plática y el diálogo, el análisis esta tarde, que no me queda más que agradecerle su comparecencia aquí en Analistas de la Noticia. Espero que no sea la última vez. Ya ve que ya está mejor, está más cómoda, está más, ¿verdad? Cambió a 360 grados su set. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.